Estimados estudiantes del nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a desarrollar el día de hoy una clase del desarrollo embrionario, ¿no? Esta es la última clase del módulo de cuarto bimestre, ¿no? Lo estoy avanzando porque es un tema importante, ¿no? Estamos priorizando un poquito los temas, ya que también nos va a quedar una última clase, ¿no? Entonces vamos a priorizar un poquito todos los temas que tenemos que desarrollar. Y bueno, pues desarrollo embrionario es un tema bastante importante, así que lo vamos a tomar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empecemos con la clase de desarrollo embrionario. Antes de empezar, debemos de recordar que el desarrollo embrionario es estudiado por la embriología, ¿no? Que es la rama de la biología que se encarga de estudiar desde el momento de la concepción o fecundación en el cual el espermatozoide se une con el óvulo y bueno, pues ya se empieza a dar todo el proceso de lo que viene a ser el desarrollo embrionario. Muy bien, entonces empecemos con la clase de una buena vez. El desarrollo embrionario dice, se toma como el inicio del proceso en el momento de la fecundación. A partir de ella ocurre una serie de cambios que se detallan. Bueno, tenemos que entender que en este proceso del desarrollo embrionario, que justamente va a ser pues desde la aparición del huevo o cigote, producto de la unión de los gametos masculino como el espermatozoide y femenino como el óvulo, pues se forma el huevo cigoto y este huevo cigoto justamente es el producto de dicha fecundación, de la unión de los dos gametos. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la primera etapa del proceso del desarrollo embrionario. ¿De acuerdo? Inmediatamente se ha producido lo que viene a ser el cigoto o huevo, producto de la fecundación, se va a dar origen al proceso de segmentación. Pero antes de pasar a la segmentación, recordemos que la fecundación es el proceso de unión o fusión entre los dos gametos masculino y femenino, ¿no? Listo. La segmentación podemos mencionar que es la división, son divisiones mitóticas sucesivas que dan lugar a una progresión geométrica de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así sucesivamente van dividiéndose a razón de 2 en una progresión geométrica las células que justamente en un primer momento era pues el huevo cigoto, ¿no? Aquí vemos en la imagen, por ejemplo. Empieza el proceso de la segmentación, ¿no? En este proceso de la segmentación, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Pues la célula, el huevo cigoto, empieza a dividirse en dos, luego en cuatro, luego en 8, 16 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Donde debemos de entender que cada una de las células que se está formando a partir del huevo cigoto, por ejemplo aquí 2, aquí 4, aquí 8, cada una de esas células se les denomina blastómeros. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, luego habrá 16 blastómeros, luego habrá en este caso pues 32 blastómeros y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Una vez que ya se haya producido el proceso de la segmentación, donde el huevo cigoto, que era pues ya una sola célula fusionada, ¿no? A partir del espermatozoide y el óvulo, empezó a hacer el proceso de segmentación, inmediatamente ingresa al proceso de mórula. Cuando hablamos de la mórula, decimos que en este proceso, pues, se ha agrupado un gran número de células, ¿no? De blastómeros y forman una imagen muy parecida o similar a lo que viene a ser el fruto de una mora, ¿no? Por eso justamente adquiere el nombre de mórula, ¿de acuerdo? Y así van a formar lo que va a venir a ser la mórula y luego de la mórula se va a poder observar que todas las células que están constituyendo a esta mórula se van a empezar a esparcir. Se empiezan a esparcir dejando un espacio medio central
entre ellas, como podemos observar acá. Y este proceso en el que la mórula termina dejando de lado o se empiezan a ordenar las células alrededor de un espacio central, ¿no? Y cuando llega ya a formarse ese espacio central se denomina blástula, donde este espacio interior se le va a denominar blastocele, ¿de acuerdo? Entonces el espacio interior se va a denominar blastocele, se ha formado el blastocele. ¿Por qué se llama blástula este proceso? Porque se formó el espacio interno denominado blastocele. Ahora, recuerda que todas esas células se llaman blastómeros, ¿no es así? Entonces, el espacio medio que se ha formado entre todas estas células que han dejado ahí al interior se llama blastocele. La etapa se llama blástula. ¿De acuerdo? Eso debemos de recordar. Entonces, aquí para repetir el concepto de mórula, ¿qué es la mórula? Dice, estas células, ¿no? Las que aparecían después de la segmentación, estas células disminuyen su tamaño y aumentan en número. Se disponen inicialmente de forma agrupada, ¿no? Y posteriormente se forma una cavidad interior de la mórula llamada blastocele, dejando de lado la etapa de mórula y constituyendo ya la etapa de blástula, como habíamos visto aquí en el gráfico anterior. Aquí estaba mórula, inicia ese proceso de transformación donde todas las células se ponen alrededor, dejando el espacio intermedio que se llama blastocele y pasó de la mórula a la blástula. ¿De acuerdo? Ahora hablemos de la blástula y la gástrula. A ver, una vez ya se ha formado ese espacio intermedio denominado blastocele, ¿no? Ya está formada la blástula, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Dice, la gastrulación se produce cuando una de las partes de la pared de la blástula, ¿no? Se invagina hasta ponerse en contacto con la parte opuesta. Aquí vemos, entonces esto es una invaginación, ¿ve? Se está produciendo un orificio donde estas células están tratando de llegar y chocar con la pared contraria, ¿de acuerdo? Eso debemos de recordar. Entonces, ese ya sería el proceso de gastrulación, ¿no? Se está convirtiendo en una gástrula. Listo. Entonces, la gastrulación se produce cuando la parte de la pared de la blástula se invagina hasta ponerse en contacto con la opuesta, generándose una nueva cavidad llamado arquenterón o celenterón, de acuerdo sea el caso. Arquenterón, bueno, en el caso pues de los organismos más primitivos y celenterón en el caso de los organismos más evolucionados. ¿Ya? Ahora, se abre al exterior mediante un orificio que se llama blastóporo. Acá está el blastóporo. ¿Ven? En este caso, pues en lo que son los celenterones, pues ese blastóporo llegará a formar parte del tubo digestivo y da origen al ano. Y en este individuo luego se formará la cavidad bucal. Y en el caso de los que vienen a ser los arquenterones, este orificio más bien formará la cavidad bucal y luego se formará la otra cavidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también tenemos que mencionar que este orificio, no te olvides, se va a denominar blastóporo. Ya al interior está el blastocele. Ahora, esta etapa es importante porque de aquí vamos a poder derivar 3 capas de células. Como podríamos mencionar que aquí la parte de color pues lila, ¿no? Va a ser lo que va a venir a ser el ectodermo, la capa más externa de células que va a formar parte del pequeño ser que se está formando. ¿De acuerdo? Ahora, vemos esta parte de color amarilla, sería ahora la capa interior, y a esa capa interior se le denomina endodermo. ¿De acuerdo? Ahora, entre el ectodermo y el endodermo se empieza a formar una capa de células que vemos acá que están de color naranja y estas estarían rellenando el blastocele y estas se van a denominar el mesodermo. ¿De acuerdo? Ahora, ese mesodermo sería la capa media de células. Y a partir de estas 3 capas que se están formando de células, ¿no? Ectodermo, capa externa, endodermo, capa interna y mesodermo, capa media, se va a iniciar el proceso de la diferenciación. ¿De acuerdo?
Y en ese proceso de diferenciación, ¿qué es lo que ocurre? Dice, poco después de realizada la gastrulación, las células comienzan a presentar los primeros cambios estructurales y funcionales. Se llama diferenciación porque todas esas células que hasta ese momento eran idénticas las unas con las otras, ahora van a empezar a sufrir cambios, ya sean estructurales o inclusive funcionales, o sea, van a empezar a adquirir nuevas estructuras y nuevas funciones, ¿ya? Cada capa genera los siguientes órganos. Inclusive, de cada una de estas tres capas que acabamos de mencionar, se van a formar distintos órganos. Por ejemplo, del ectodermo, que sería la capa externa, se va a formar también órganos externos como la epidermis de la piel, cabello, uñas, glándulas sudoríparas y todo el sistema nervioso, ¿ya? Inclusive los órganos sensoriales, ¿no? El cristalino de nuestro globo ocular, el epitelio de la boca, de la nariz, del ano e inclusive nuestro esmalte dentario, que vendría a representar la capa más dura y rígida de lo que viene a ser nuestro diente, ¿no? Nuestra capa externa del diente. ¿De acuerdo? Eso sería con respecto a lo que viene a ser el ectodermo. Pero también podríamos mencionar que aquí, cuando hablamos del endodermo, que ahora sería la capa interna, ¿no? Este va a dar origen al epitelio del tubo digestivo, ¿no? ¿Y qué es el epitelio? Es la capa que recubre y protege la parte interna de estos órganos. Al epitelio del tubo digestivo, al epitelio de la tráquea, de los bronquios, de los pulmones, ¿no? También del hígado, del páncreas, el epitelio de la vesícula biliar, de la tiroides, la paratiroides, el timo, la vejiga y el epitelio de la uretra, formando todas estas capas que recubren y protegen pues las estructuras más internas de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos al mesodermo. En este caso, el mesodermo va a formar estructuras intermedias. Serían, por ejemplo, nuestros músculos, ¿de acuerdo? La dermis de la piel, que sería la capa más profunda de nuestra piel, el tejido conjuntivo, los cartílagos, los huesos, la sangre, nuestros vasos sanguíneos como las venas y las arterias, riñones, testículos, ovarios, etcétera, esos órganos internos, pues serán formados a partir del mesodermo, que sería la capa de células intermedia entre el ectodermo y el endodermo. ¿De acuerdo? Y de esta forma, pues se ha iniciado el proceso de la diferenciación. Tenemos que recordar esto, ¿sí? Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, todo este proceso se ha venido a desarrollar, ¿sí? En la tercera semana del proceso de gestación. ¿De acuerdo? Este proceso de la diferenciación, ¿ya? Ahora, a partir de la cuarta semana ya podríamos mencionar de que ya pues se ha formado en sí con cada una de estas capas que ya está generando estas pequeñas estructuras, ya se estaría formando en sí el embrión. Entonces, la cuarta semana sería el proceso de formación del embrión. ¿De acuerdo? Y a partir del segundo mes, ¿no? Ya estaríamos hablando que esa ya sería pues la etapa ya específica de desarrollo del embrión, ¿no? Ahora, también debemos de mencionar, es importante que cuando hablamos nosotros de este proceso, pues del desarrollo embrionario, ¿no? Que justamente la embriología es la que se encarga, pues, de estudiar todo este desarrollo embrionario, desde la fecundación hasta el nacimiento del individuo, ¿no? Entonces, recordando eso, también es importante mencionar las membranas extraembrionarias. ¿Y qué son estas membranas extraembrionarias? Pues van a venir a ser las estructuras que van a recubrir y proteger al pequeño embrión que se está desarrollando pues en dentro de lo que viene a ser el vientre de la madre, ¿no? Para ser más específicos, en el interior del útero. ¿De acuerdo? Ahora, como vemos, se han formado pues varias capas alrededor del pequeño fetito, ¿no? Bueno, en este caso del pequeño embrión sería sería un término mucho más apropiado. A ver, dentro de las membranas extraembrionarias encontramos, por ejemplo, el corión, que es la cubierta más externa
que desarrolla vellosidades que se comunican al embrión con el tejido del útero. Aquí tenemos esta capa. Esas son las vellosidades coriónicas, que en realidad en esas vellosidades encontramos pequeños conductos sanguíneos que permiten comunicar a este corión con las paredes del útero y que a través de estas pequeñas vasos sanguíneos, pues tanto puede recibir nutrientes, así como también pues puede expulsar desechos, ¿no?, del embrión. ¿De acuerdo? Eso debemos de entender. Luego sigue el apnios. El apnios contiene el líquido que rodea y protege al embrión de los ruidos fuertes e inclusive de los golpes. Aquí vemos el apnios, ahí está alrededor del embrión, ¿no? Y este va a contener pues el líquido amniótico donde está sumergido el bebé. Y ese líquido amniótico, en combinación con el apnios, que es la capa, la membrana que está envolviendo al embrión, pues está protegiéndolo ya sea de ruidos fuertes, golpes, ¿no? Entonces es una capa muy importante ya que está protegiendo pues al embrión. Luego tenemos al alantoides. El alantoides forma la parte del cordón umbilical donde van a haber pues muchas arterias y venas que permiten justamente comunicar al embrión con la madre. A través de estas venas y arterias ingresarán nutrientes a través de las arterias para justamente se pueda nutrir el embrión y pueda seguir desarrollándose, y los desechos del embrión serán expulsados a través de las venas, ¿no? Y la madre ya a través de su sistema circulatorio pues expulsará todos esos desechos del pequeño embrión que se está formando en su interior. Luego encontramos al saco vitelino, vemos que es una pequeña prolongación que está acá, que se puede ver claramente en la imagen. Este saco vitelino dice cumple la función de hematopoiesis. Cuando hablamos de esa función hematopoietica que nos menciona aquí en la diapositiva, tenemos que hacer referencia a que se está generando las células sanguíneas del embrión. Entonces, ese saco vitelino permite pues generar células sanguíneas del embrión, ¿correcto? Listo. También este saco vitelino actúa en la transferencia de nutrientes al embrión, ¿sí? Ahora, hablemos de la placenta. La placenta está formado por las vellosidades del corión, ya está, y por el tejido uterino. Sirve para que el embrión pueda obtener oxígeno y las sustancias nutritivas que le proporciona la madre, y también ayuda a eliminar sus desechos. Entonces, la placenta es la combinación del corión más las capas del endometrio funcional del útero de la madre. Entonces, unimos corión y la capa uterina, que sería en este caso pues el endometrio funcional, y dan origen a la denominada placenta, que también es bastante común y conocida, ¿cierto? Ahí está la placenta, pues no está formando toda esta estructura, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas serían las capas extraembrionarias. Ahora pasamos a hablar ya del proceso o periodo de gestación. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso el embarazo humano dura un promedio de 40 semanas, ¿no? Y estas 40 semanas solemos nosotros representarlas pues en unos aproximados 9 meses, ¿no? Que sería la gestación de la madre, ¿no? Para que puedan hacer su bebé. Bueno, en estos casos algunas veces se puede extender hasta las 42 semanas, en otros casos inclusive se puede adelantar, ¿no? Se puede adelantar a las 36 semanas, ya en este caso sería pues un bebé octomesino, también hay hasta heptamesinos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver justamente, vamos a empezar a observar qué es lo que va ocurriendo. A ver, el primer mes, ya. En el primer mes, dice, llega a medir 4 milímetros y a las justas llega a pesar 1 gramito. Es una cosa extremadamente pequeñísima, ¿no? Ahí desarrollándose en el útero de la madre. Tiene un desarrollo incipiente, ¿no? De la cabeza, como podemos saber, podemos observar, y el corazón ya empieza a latir. En el mes ya, si por ejemplo la madre visita pues a algún ginecólogo, ¿no? Que pueda pues entrar a hacerse
una ecografía, entonces ya va a detectar, por ejemplo, los latiditos del corazón, que dicho sea de paso, no es muy recomendable a tan pequeño proceso que se puedan hacer las ecografías, ¿no? Lo más recomendable es que las ecografías se puedan hacer a partir todavía del quinto mes de gestación, porque inclusive podría producirse algunos daños en el pequeño embrioncito que está en proceso de formación. Entonces hay que tener en cuenta ese dato. En el segundo mes ya llega a medir 3 centímetros, bastante pequeñito también, llega a pesar 3 gramos, ¿no? El desarrollo de sus pequeños bracitos y piernitas ya ha empezado, así como también de su cerebro y de sus órganos internos, ¿no? Acá ya vemos una estructura mucho más desarrollada la cabecita, ¿no? Ya se empiezan a formar bracitos y piernas, y no te olvides, su cerebro también ya se está formando en el interior de su cavidad, de su cabecita, ¿no? De su cavidad craneal que también está en proceso de formación. ¿De acuerdo? Listo. En el tercer mes, ya mide 10 centímetros, pesa 45 gramos, ¿no? El desarrollo de los párpados y el movimiento de las extremidades ya son comunes en este tercer mes del proceso de gestación, ¿no? Aquí vamos a ver que sus parpaditos ya se están empezando a formar y ya va a empezar a mover sus extremidades, como sus bracitos y sus piernecitas. Aún sigue siendo bastante pequeñito todavía, 10 centímetros y 45 gramos de peso. Al cuarto mes ya mide 15 centímetros, pesa 180 gramos, se cubre de lanugo, ¿no? Que es una cubierta que justamente le va a generar calor, ¿no? Los intestinos comienzan a llenarse del mecomio, o sea, de este líquido amniótico, porque ya abre su boquita y traga el líquido amniótico. Bueno, en este caso él no se ahoga porque él está respirando a través del cordón umbilical que lo comunica y lo une con la madre. Sus pulmoncitos no funcionan todavía. La piel es todavía muy fina, su pielcita es casi transparente todavía. ¿Ven? Entonces eso sería en el cuarto mes. En el quinto mes ya mide 18 centímetros, pesa 500 gramos, crece el pelo de la cabeza, ¿no? También podemos decir que ya se empiezan a formar las pestañas y las cejas y también tiene ya un desarrollo inmunitario, ¿no? Está generando sus propias defensas, el pequeño feto ya ahí formándose en el interior de la madre. El sexto mes ya mide 25 centímetros, pesa aproximadamente ya 1000 gramos, 1 kilogramo en pocas palabras. La cara ya está completamente formado, la piel cubre de un material graso llamado vermix, ¿no? Vermix gaseoso, ya abre los ojos y se mueve muchísimo, ¿no? Esta es la etapa ahí donde el bebé pues empieza a dar las pataditas, se mueve y se puede sentir claramente los movimientos dentro del vientre de la madre. El séptimo mes, el bebé ya mide, o el pequeño fetito ya mide 30 centímetros, pesa 1500 gramos, comienzan a moverse ya los pulmones, aumenta la grasa subcutánea debajo de la piel y ya no cabe en el útero, ya está todo apretujado el pobre bebé, como podemos ver. ¿Ves? En el octavo mes ya mide 35 centímetros, llega a pesar aproximadamente 2500 gramos, 2,5 kilos. Generalmente se pone boca abajo, ¿no? Posición cefálica se le dice eso. Y se engrosa la piel adquiriendo un color rosáceo que ya será pues de manera definitiva. Y finalmente en el noveno mes ya ha llegado a alcanzar hasta 50 centímetros, pesa un promedio de 3 kilogramos, ¿no? O hasta 3,5 kilogramos, que sería lo más normal. Pasado de los 3,5 gramos también ya es muy grande, el bebé se hace un poco más dificultoso el parto, ¿no? Los pulmones ya están completamente formados para su vida exterior y se cae el anugo, ¿no? Que es esa capita, también una especie de vellitos que tienen ahí en la parte que recubre el cuerpo. La piel también ya se empieza a estirar, ¿ya? Muy bien, entonces acá ya tenemos un feto normal a las 40 semanas de embarazo, donde también está en posición cefálica, justamente listo para poder nacer, para poder salir del vientre de su madre. Y justamente, pues dado este proceso,
ya se va a dar el proceso de parto, ¿no? Terminado todo este desarrollo dentro del vientre de la madre, pues ya se va a dar el parto. Justo aquí ya terminaría la embriología, ¿no? Donde el bebé ya sale del vientre de la madre. ¿Qué podemos decir del parto? El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo humano, ¿no? El periodo de salida del neonato. ¿Qué cosa es neonato? El recién nacido o el nuevo nacido, ¿no? Del útero materno. Es considerado por muchos el inicio de la vida de la persona, ¿no? Bueno, esta parte de la teoría yo no estoy muy de acuerdo con ella porque en sí el inicio de la vida se da cuando el espermatozoide ya se unió con el óvulo. Yo no podría decir que el inicio de la vida de este nuevo ser se ha dado cuando nació, porque él está vivo dentro del vientre de la madre. Lo he puesto esta parte también de la teoría que tenemos en el módulo. ¿Por qué? Porque es importante hacer esta aclaración, ¿no? Y resaltar que en sí, pues no sería el inicio de la vida, ya sé, bueno, podría ser de la vida externa, ¿no? De la vida ya individual, fuera del vientre de la madre, sí, pero no el inicio de la vida como menciona ahí en el módulo, porque en realidad recordemos que el nuevo ser se forma desde el momento de la fecundación. Bueno, se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de las contracciones uterinas regulares. Estas contracciones van a ser producidas por la segregación de una hormona que se le denomina oxitocina, ¿ya? Que aumenta justamente las contracciones uterinas también, ¿no? Bueno, estas contracciones van aumentando en intensidad, frecuencia y van acompañados por algunos cambios fisiológicos en el cuello uterino, como por ejemplo la dilatación del cuello uterino. El trabajo de parto comprende 3 periodos secuenciales: el periodo de la dilatación, el periodo de la expulsión y el periodo del alumbramiento. Vamos a conocer cada uno de ellos. El periodo de la dilatación empieza con con el dolor verdadero del parto, cuando la frecuencia de duración e intensidad son suficientes para iniciar un rápido borramiento y dilatación cervical, y finaliza cuando la dilatación máxima es de 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Te explico. Aquí vemos el bebé está dentro del útero de la madre y esta parte es el cuello uterino, ¿no? Aquí inmediatamente en el cuello uterino sin borramiento ni dilatación, ahí está normal, ese cuello uterino está cerrado todavía, ¿de acuerdo? Pero producto de las contracciones que se han producido gracias a la oxitocina, que es una hormona que está siendo liberada por la hipófisis, ¿no? Bueno, recordemos un poquito el sistema endocrino. La oxitocina en realidad es producida por el hipotálamo, pero es mandada a la hipófisis para que la porción posterior de la hipófisis, denominada también neurohipófisis, almacene esta oxitocina. Justamente esta oxitocina es liberada durante el proceso del parto, donde está contribuyendo pues para que el útero se empiece a contraer y justamente se empiece a expulsar al bebé, ¿no? Entonces el cuello uterino ya empieza a dilatarse, empieza a abrirse, como podemos observar acá, ¿no? Ahorita está pues un centímetro, este es todavía un proceso muy prematuro, ¿no? Donde todavía no hay una dilatación suficiente, es una dilatación muy pequeña, ¿no? Entonces el cuello uterino sin borrado y dilatación, en este caso pues ya es de 1 centímetro, luego va creciendo ese proceso de dilatación, por ejemplo en esta otra imagen la dilatación ya es de 5 centímetros, el cuello uterino ya está dilatado a 5 centímetros, ¿no? Pero se tiene que llegar hasta los 10 centímetros como podemos observar acá, ¿no? Aquí ya vemos que el cuello uterino ya está en una dilatación de 10 centímetros de diámetro y este es el momento donde ya el bebé está listo para poder salir de la cavidad uterina de la madre y poder nacer. Entonces es el periodo de la dilatación. El periodo de la expulsión, bueno, este periodo exclusivo se inicia cuando la dilatación ya está completada, no debe de llegar a 10 centímetros de dilatación, y culmina con la expulsión del recién nacido. Normalmente dura, pues, ¿no? Un promedio, todo este proceso, ¿no? En las mujeres nulíparas, o sea, las que recién están por primera vez teniendo su primer bebé, hasta 2 horas o promedio de 50
minutos. En las mujeres multíparas, 1 hora promedio 30 minutos. Entonces, en una mujer que ya ha tenido hijos es mucho más rápido, ¿de acuerdo? En este caso, pues, aquí está el canal natural del parto, que en este caso viene a ser la vagina, donde también pues va a crecer y se va a ensanchar lo suficiente como para que pueda salir justamente el bebé, ¿no? Acá las contracciones uterinas, ¿no? Y abdominales están ayudando a expulsar al niño hacia el exterior, ¿no? Bueno, dice que esta es una de las etapas más traumáticas que puede atravesar el ser humano en su vida. Aquí se fabrica una inmensa cantidad de adrenalina y noradrenalina en nuestras glándulas suprarrenales, ¿no? Que justamente tienen la fuerza necesaria para empezar a activar el funcionamiento de nuestros pulmoncitos, porque hasta antes de salir respirábamos por el cordón umbilical y cuando ya salimos y nos cortan el cordón umbilical, pues aquí el bebé por primera vez inhalará aire y sus pulmones empezarán a funcionar, ¿no? ¿Y quiénes son los que tienen esa fuerza tan importante para permitir que se produzca este fenómeno? Pues son la adrenalina y la noradrenalina, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí podemos ver el periodo de la expulsión. El periodo del alumbramiento, ¿no? Es el periodo de alumbramiento, se inicia con el nacimiento del niño y culmina con la expulsión de la placenta y las membranas ovulares, gracias a la administración sistemática de fármacos oxitóxicos, o sea, oxitocina, le inyectan también a la madre para ayudar a que pueda ocurrir este proceso del alumbramiento, ¿no? El cual suele hacerse inmediatamente luego del nacimiento. Este periodo normalmente se completa en unos 5 minutos, aunque se considera un lapso promedio de 5 a 15 minutos. O sea, cuando el bebé ya ha salido fuera, ¿no? Se le cortó el cordón umbilical, ¿de acuerdo? Pero luego del nacimiento, luego de que salió el bebé, también tiene que darse el alumbramiento. Y ese alumbramiento, pues es el proceso en el cual pues va a salir y la mujer va a expulsar todo lo que viene a ser la placenta y todas las demás capas que estén en su interior. ¿De acuerdo? Entonces ahí va a producirse el alumbramiento, que ocurre 5 a 15 minutos después de que el bebé ya salió fuera del útero de la madre. ¿De acuerdo? Fuera de la madre ya en sí, ¿no? Salió del útero, atravesó la cavidad vaginal, que es el conducto natural del parto. Muchas veces esto se complica, entonces pues se puede también uh, dar origen a lo que es el nacimiento por cesárea, pero cuando se hace la cesárea se hace un corte en el vientre de la madre, ¿no? Se rompe las capas como la placenta, ¿no? Las paredes del útero y se le saca al bebé por el vientre, ¿no? Ya no tendría que pasar a través de lo que es el canal natural del parto, que en este caso pues es la cavidad vaginal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, así hemos concluido con lo que vendría a ser el periodo del alumbramiento. Y para poder terminar, tendríamos que hablar pues de la diferencia, ¿no? De gemelos y mellizos. Bueno, hay dos tipos de gemelos. Los gemelos idénticos, que son monocigóticos, ¿no? Donde un solo óvulo fecundado, en el proceso de lo que viene a ser la segmentación, se separan las dos células y cada uno inicia un proceso de segmentación individual donde se van a formar en este caso pues dos embriones que van a compartir el mismo saco amniótico, van a compartir la misma placenta como podemos ver. Los dos van a estar compartiendo la misma, en este caso, membranas extraembrionarias. En cambio, también tenemos a los gemelos fraternos. Ellos son disigóticos. En este caso, pues hay dos óvulos fecundados, ¿no? Eso significa que la mujer pues ha permitido la maduración de dos óvulos al mismo tiempo. O en este caso, pues los bebés, pues, o los fetitos se van a formar a partir de un óvulo y un espermatozoide, otro óvulo y otro espermatozoide. Y en este caso se les conoce como gemelos fraternos, y estos gemelos fraternos habitualmente los conocemos como mellizos, ¿no? En este caso de los mellizos también puede existir trillizos, cuatrillizos, ¿no? Y etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia. En este caso,
El huevo cigoto inicia cada uno sus procesos de segmentación y cada uno de ellos va a formar su propia envoltura, sus propias capas extraembrionarias. Comparten la cavidad uterina, pero no comparten la placenta, como podemos observar aquí, ¿no? En los gemelos idénticos o monocigóticos, pues estos gemelos, como habitualmente los llamamos, pues son muy parecidos, ¿no? Idénticos. Tienen la misma carga genética, pero a medida de que ya nacieron y en el medio ambiente ya van pues creciendo y empiezan a haber algunas diferencias, ¿no? Producto ya de su adaptación al medio ambiente. Pero en el caso de los gemelos fraternos, pues habitualmente sí suelen ser diferentes, inclusive nacen con sexos diferentes, ¿no? O uno puede ser varoncito, el otro puede ser mujercita, ¿no? O las dos mujercitas, dos varoncitos, pero no van a ser idénticos, ¿no? Parecidos puede ser, pero no idénticos. Entonces, esa sería la diferencia entre los gemelos y mellizos. Muy bien, hemos terminado. Ahora pasamos a resolver la práctica. Muy bien, chicos, vamos a desarrollar la práctica. Así que empecemos de una vez. A ver, pregunta número 1. La ciencia que estudia el desarrollo humano desde la concepción hasta el nacimiento. Embriología, alternativa C. Luego tenemos la es la unión o fusión de gametos, óvulo, espermatozoide, que dan origen al cigoto. Estamos hablando de la fecundación. 3. El endodermo da origen, endodermo, ¿no? Capa interna. Entonces, al epitelio del tubo digestivo, tráqueo y pulmones. Alternativa E. 4. Señale las relaciones correctas. A ver, menarquía, primera menstruación, es correcta. Parto, expulsión del feto del útero, también. Ciclo ovárico, maduración de los folículos, también. Alumbramiento, exclusión de la placenta y las membranas fetales, correcto. Todas las anteriores serían correctas. 5. Sistema nervioso tiene su origen en la capa externa, ¿no? Que sería ectodermo. 6. Son espacios membranosos donde se encuentran dos o más suturas craneales en el feto. Allá. En la cabecita de los que recién nacen, ¿no? De los fetos que también están dentro del vientre de la madre, pues hay unas suturas, o sea que es un espacio que todavía no ha cerrado de, bueno, en este caso, pues los huesos que constituirán parte del cráneo y esas estructuras, a esas suturas se les denomina fontanelas. Alternativa A. El disco trilaminar aparece a partir de la tercera semana. No estamos hablando de la formación pues del ectodermo, endodermo y la capa intermedia que sería el mesodermo, ¿no? Y a partir de esta tercera semana, ya la cuarta semana, ya se dio origen al proceso de la diferenciación, entonces el periodo embrionario iniciaría en la cuarta semana. Alternativa A. El peso normal de un recién nacido varía entre los 2.500 a 3.500 gramos. Alternativa C. A ver, celoma es, bueno, ¿qué es? Es una cavidad corporal, ¿no? Una cavidad corporal sería la alternativa B. 10. Defina saco vitelino. ¿Qué es el saco vitelino? Pues sería una capa extraembrionaria, ¿no? En este caso, saco vitelino permite pues la hematopoiesis fetal, por ejemplo, ¿no? La implantación, ¿qué es la implantación? Bueno, en este caso diríamos que la implantación pues es el proceso en el que el huevo cigote se adhiere, ¿no? A la capa interna del útero de la madre que se llama endometrio funcional, ¿no? Se queda ahí, se implanta, se adhiere a esta capa interna del útero de la madre. Trofoblastos, ¿qué cosas son los trofoblastos? Bueno, es la capa de células, ¿no? Que rodea al blastómero, ¿no? Capa de células que rodea al blastómero. Ya está. 11. Sitio más común de implantación en el embarazo. Bueno, pues el cuello uterino no va a ser. Fondo uterino, fosa ilíaca, fondo del saco de Douglas, la ámpula. Aquí, bueno, en la ámpula se da la fecundación, pero la implantación se da en el fondo uterino. ¿Ya? El fondo uterino. No te olvides de eso. Alternativa B.
El tejido muscular deriva bueno, en este caso, el músculo de la capa intermedia, entonces del mesodermo. Alternativa C. La fecundación ocurre en el ámpula y el ámpula dice está en el tercio externo del oviducto o trompa de falopio. Alternativa A. 14. Los huesos del feto recién nacido son musculares, óseos, ligamentos. Bueno, son cartilaginosos, pero aquí está mal escrito. Bartilaginosos, dice. Cambien esa V por C. Cartilaginosos. Alternativa B. 15. Las células sanguíneas en el periodo preembrionario se forman en el saco vitelino. Alternativa C. Hace un rato lo habíamos mencionado, ¿no? La hematopoiesis fetal. 16. En el útero gestante se producen contracciones gracias a la acción de la hormona llamada oxitocina. Alternativa C. Muy bien, mis estimados estudiantes, hemos terminado con la clase del día de hoy. Les voy a suplicar de que no se olviden de desarrollar su resumen y también, por favor, de realizar su tarea que sería la autoevaluación. ¿Correcto? Entonces, hemos concluido. Les agradezco por su atención. Hasta la tarde en el apoyo académico.